La India, el segundo país en población después de China, es la cuna de una cultura milenaria, de las lenguas más antiguas que se conocen en el planeta y de gran cantidad de religiones y formas de pensamiento aún vigentes. Su vasto territorio ha albergado a multitud de pueblos, etnias y religiones que durante siglos han aprendido a convivir dando lugar a una espléndida cultura. La civilización india abarca una realidad geográfica determinada, la península del Indostán, que engloba actualmente 3 países diferentes: la India, Pakistán y Bangladesh. La expedición de Alejandro Magno a la India en el año 326 a.C. produjo la entrada de la influencia griega en la región. La dinastía Maurya, que gobernó en la India entre los años 322 y 187 a.C., configuró el primer imperio bien documentado. La historia de los orígenes de la civilización de la India constituye un gran enigma. A partir del tercer milenio, en el Valle del Indo se desarrolló una floreciente civilización comparable a la de Mesopotamia. Esta cultura contó con importantes asentamientos como Mohenjo-Daro, Lothal o Harappa, quien dará nombre a toda la cultura. La ciudad de Mohenjo-Daro resulta sorprendente por su compleja red de infraestructuras y su alto desarrollo urbanístico. Probablemente, a partir del año 1800 a.C., comienza la invasión de los pueblos arios de procedencia debatida. Al estudiar la aportación matemática que hicieron los hindúes de la antigüedad, se ha perdido información muy valiosa, ya que se conoce muy poco de lo que produjeron debido en parte al material que usaban para sus escritos. Al parecer, una especie de papel poco durable. La sospecha de esta pérdida se debe a que sus aportaciones matemáticas se encuentran registradas en periodos muy aislados. Sin embargo, han sobrevivido algunos documentos que nos dan una idea del avance que se tenía en la India en aquellos tiempos. Por otro lado, la obra matemática muestra en algunos aspectos una falta de motivación y justificación en el sentido de que al realizar sus escritos nunca se preocuparon realmente por el rigor matemático, ni daban una ilustración del por qué se creó o se llegó a tal o cual resultado. Los primeros indicios sobre la aplicación de la geometría en la India se calculan hacia los siglos 8 y 7 a.C., centrándose en aplicaciones geométricas para la construcción de edificios religiosos. La India tuvo también como Egipto sus tensadores de cuerda, y los conocimientos geométricos primitivos se fueron decantando de la planificación de templos y de la medición y construcción de altares, adoptando la forma de un cuerpo de conocimiento conocido como los Sulba Sutras o reglas de la cuerda. El conjunto de conocimientos necesarios para erigir los templos y altares se encuentran en los Sulba Sutras. Sulba se refiere a las cuerdas utilizadas para efectuar mediciones y Sutra al conjunto de reglas. Se conservan 3 versiones, todas ellas en verso. Son básicamente un tratado de geometría. Sin embargo, tienen algo que ver con el álgebra, toda vez que estos se interesaron por el teorema de Pitágoras en la medida en que les era útil para sus necesidades. El teorema de Pitágoras aparece en la forma: la cuerda transversal de un rectángulo produce por construcción de un cuadrado sobre ella lo que producen por separado la longitud y la anchura. Entre los métodos utilizados para multiplicar había uno que se conoce con varios nombres distintos: multiplicación en celosía o multiplicación en celdillas o en cuadrilátero. Recurriremos a un ejemplo a fin de ilustrar el método. 456 por 34, comenzamos escribiendo el número 456 en la parte superior y en el lateral izquierdo el número 34 de abajo hacia arriba. Una vez colocados los números, trazamos columnas y filas. Luego, a cada uno de los cuadrados obtenidos, su diagonal. Ahora comenzamos a multiplicar cada fila por cada columna.
ubicando los resultados en la casilla correspondiente. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6 igual 24. 3 por 4 es 12. 3 por 5 es igual a 15. Y 3 por 6 es igual a 18. Para obtener el resultado, sumamos los dígitos en diagonal de arriba hacia abajo, comenzando por la derecha. 4, 0 más 2 más 8 es igual a 10, colocamos el 0 y nos llevamos 1. 1 más 6, 7, más 2, 9, más 5, 14, más 1, 15. Colocamos el 5 y volvemos a llevarnos 1. 1 más 1, 2, más 2, 4, más 1, 5. Y 1 final. Así concluimos diciendo que 456 por 34 es igual a 15.504. En aritmética, la característica principal del desarrollo matemático en esta cultura es el predominio de las reglas aritméticas de cálculo, destacando la correcta utilización de los números negativos y la introducción del cero, llegando incluso a aceptar como números válidos los números irracionales. Con la introducción del décimo numeral en el sistema de numeración hindú, para representar el cero en la forma de un redondo huevo de oca, quedaba completo el moderno sistema de numeración para los enteros. Aunque las formas hindúes medievales de las 10 cifras numerales son muy diferentes a las que usamos hoy en día, los principios teóricos del sistema quedaban ya definitivamente establecidos. El nuevo sistema de numeración que llamamos usualmente sistema hindú no consiste más que en una nueva combinación de 3 principios básicos, todos ellos con un origen mucho más antiguo: una base decimal, una notación posicional, una forma cifrada para cada uno de los 10 numerales básicos. Ninguno de estos 3 principios se debía, como se ha dicho originalmente, a los hindúes, pero lo que sí se debió a ellos fue probablemente la idea de reunir por primera vez los 3 para construir el sistema de numeración moderno. Esta es una de las contribuciones más importantes de la India en la historia de la matemática. La otra consistió en la introducción del equivalente a la función seno en trigonometría, para reemplazar las tablas de cuerdas griegas. Las tablas más antiguas de la relación seno que han llegado hasta nosotros son las que figuran en los Siddhanta y en el Arigatya, donde se dan los senos de los ángulos menores o iguales que 90 para 24 intervalos angulares iguales a 3/3 grados cada uno. El periodo de los Silvasutras le sigue la época de los Siddhanta, o también conocidos como sistemas astronómicos. Existen 5 versiones diferentes, la más completa llamada el Surya Siddhanta, o sistema del Sol. Sus teorías astronómicas principales eran griegas, pero mezcladas con el folclore hindú. Los Siddhantas eran tratados de astronomía formulados por medio de reglas crípticas en verso sánscrito, con muy pocas demostraciones. Sí se admite que los Siddhantas aparecieron en los siglos IV y V, pero con respecto al origen de los conocimientos que contenían, aparece un marcado desacuerdo. Por un lado, los historiadores hindúes insisten en la originalidad y dependencia de sus autores, mientras que los escritores occidentales se inclinan a ver en ellos signos claros de influencia griega. Es probable, por ejemplo, que el Paulilla Siddhanta provenga en gran parte de la obra del astrólogo Pablo, quien vivió en Alejandría antes de que fueran compuestos los Siddhantas. Esta influencia explicaría las obvias semejanzas que hay entre algunas partes de los Siddhantas y la trigonometría y astronomía de Ptolomeo. Los conocimientos en trigonometría provenientes de Alejandría tomaron en manos de los hindúes una forma muy significativa, que dio lugar al nacimiento del antepasado de la función trigonométrica moderna que conocemos como el seno de un ángulo, y su introducción es la contribución principal a la historia de la matemática. Entre los siglos V y VII después de Cristo, cuando la contribución a la evolución de las matemáticas
se hizo especialmente interesante, se destacaron 4 nombres. Aryabhata, perteneciente al siglo VI, el más antiguo y probablemente el más importante. Su obra Aryabhatilla del siglo VI se puede resumir de la siguiente forma: reglas para hallar las raíces cuadradas y las raíces cúbicas, reglas de medición, bastante de ellas falsas, elementos de geometrías expresados en fórmulas, reglas arbitrarias en lo que respecta a progresiones aritméticas, en términos de la suma, del número de términos y de la diferencia entre los términos, problemas de interés compuesto en función de progresiones geométricas, identidades algebraicas sencillas. Brahmagupta fue el más grande de los matemáticos hindúes del siglo VII. Vivió en Ujjain, centro de astronomía situado en la India central. Hacia el año 628 escribió una obra de astronomía titulada Brahma Siddhanta, o Sistema Revisado de Brahma, que comprende 21 capítulos, algunos de los cuales tratan esencialmente de matemáticas. Entre sus contribuciones más valiosas ha de mencionarse su generalización de la fórmula de Herón para el área de un cuadrilátero cíclico, soluciones generales de las ecuaciones cuadráticas que incluyen raíces negativas y positivas, la aritmética de los números negativos y del cero. Otro de los matemáticos importantes fue Mahavira, perteneciente del siglo IX, en donde su obra Ganita Sara Sangraha contiene un largo número de problemas que involucran series radicales y ecuaciones. El último de la serie de matemáticos hindúes del periodo medieval es Bhaskara, cuyas actividades matemáticas se sitúan en el siglo II. En su tratado principal, compiló algunos problemas de Brahmagupta, así como de algunos otros, añadiendo un contenido original y personal. También se encontraron tratados de su obra que tratan los temas como las ecuaciones lineales y cuadráticas, determinadas o indeterminadas, las medidas, las progresiones aritméticas y geométricas, los números irracionales, las ternas pitagóricas y numerosos problemas de naturaleza geométrica y algebraica. El análisis indeterminado ocupa un lugar importante en los problemas tratados por Bhaskara. Ramanujan, considerado uno de los grandes matemáticos hindúes de formación autodidacta, vivió entre 1887 y 1920. Hizo sustanciales contribuciones en los campos de teorías analíticas de los números y en el estudio de las series de números infinitos. Su obsesión por la matemática lo llevó a enviar cartas a diversos matemáticos de la Universidad de Cambridge. Los principios en que se basan los cajeros automáticos corresponden a su teoría de la partición. Fascinado por el número pi, desarrolló potentes algoritmos para calcularlos. Algunos de sus numerosos teoremas han resultado ser en realidad incorrectos. Recopiló 3.900 resultados, en su mayoría identidades y ecuaciones. Recientemente, las fórmulas de Ramanujan han sido fundamentales para nuevos estudios en criptografía y en teoría de cuerdas. Se denomina el número de Hardy-Ramanujan a todo entero natural que se puede expresar como la suma de dos cubos de dos maneras diferentes. La teoría de cuerda, de acuerdo con esta propuesta, un electrón no es un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula que vibra en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones.